¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Si te lo has llevado, dime dónde está. Miriam. Maestro. Y ella pensaba que era el hortelano. Pensaba que era el jardinero del huerto. Las escrituras hebreas y los profetas, los antiguos, nos señalan de que el remanente de Israel, el resto de Israel, lo que el Eterno deja para rescatar, no diría mentira. No habría en ellos lengua engañosa. Ellos poseen la verdad. Ellos poseen la Emet. Y el libro de Revelaciones, por medio del Talmid Yohanan, Juan, quien recibió la profecía para el tiempo del fin de mano de Mashiach, de Yeshua, nos señala de que ellos, este grupo especial, los 144.000, no dirían mentira, no hay mentira en sus bocas, no hay lengua engañosa. En el capítulo 14 de este libro. Lo que tú estás viendo ahí en pantalla es una palabra hebrea. La palabra Emet. Sí, la palabra verdad. Ellos poseen la verdad. Ellos poseen la Emet. No hay mentira, no hay engaño en el mensaje. Aleph, Mem y Tav. Emet, verdad, en hebreo. Pero lo más interesante de esta palabra es que, como sabemos bien, en el alfabeto hebreo cada carácter, cada letra posee un valor matemático. En este caso, Aleph 1, Mem 40 y Tav 400. Si leyéramos estos números de izquierda a derecha, como estamos acostumbrados en el mundo occidental, leeríamos 441, pero si entendemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda, nos encontramos con algo muy pero muy interesante. 144. Aleph, Mem y Tav. Emet, verdad. 144. Ellos poseen la Emet. Ellos poseen la verdad. Ellos tienen a Mashiach. Aleph, la unidad con lo divino, con la fuente divina. Están en sintonía, en sincronía. Vibran en la misma frecuencia de Mashiach. Mem, las aguas, la purificación, la pureza, la Kedushá, la santidad. Y Tav, el sello, la alianza, los sellados, pacto. Mem, 144, interesante. Emet, la verdad. Ellos poseen la verdad. ¿Y por qué quiero que entiendas este misterio? Que el número 144 está enteramente relacionado con la Emet, con la palabra verdad. Porque para poder entender este misterio de por qué Miriam pensó que quien tenía al frente era el hortelano, el jardinero del huerto, es importante entender por qué Mashiach, por qué Yeshua, la Emet, la verdad, confrontaba a los rabinos de la época de la siguiente manera.
ustedes no son hijos de Abraham, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las obras, escucha bien, las obras de Abraham harían. Escucha bien. Si ustedes fueran hijos de Abraham, hijos de Abraham, hijo de Abraham, Isaac, las obras de Abraham harían. Claro que sí, obras de justicia, pero vamos a ir un poco más profundo. Isaac, un excavador de pozos. Isaac destapó los pozos de su padre, los pozos de agua que los filisteos habían tapado. Isaac es un excavador de pozos. Isaac es un excavador de la fuente. Isaac busca el agua verdadera en las profundidades de la Escritura. Vosotros, ustedes no son hijos de Abraham, porque si lo fueran, serían como Isaac. Destaparían los pozos de su padre Abraham. Ellos son como Isaac. Ellos han llegado a la estatura de la Emet. Ellos poseen a Mashiach 144. El remanente de Israel no hablaría mentira. El remanente de Israel sería como Isaac, porque las obras de su padre haría. Y para el tiempo del fin el Eterno dejaría no solamente un remanente, sino piadosos, que en medio de un mundo de iniquidad, de un mundo que se viene abajo, excavarían en las profundidades de la Escritura para sacar agua del manantial. Serían como Isaac. Son cera de Abraham. Y hoy vamos a entender por qué Miriam vio a un jardinero, a un hortelano, a Mashiach. Así que vamos a excavar la fuente. ¿Te animas? ¿Me acompañas? ¿Te quedas conmigo? Vamos a sumergirnos y a destapar los pozos de nuestro padre Abraham. Presta mucha atención. Gilel, Lucas, capítulo 13. Y dijo también Mashiach Yeshua esta parábola. Tenía un hombre una higuera, un árbol, una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años, presta atención, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, en este árbol, y no lo hallo. Córtala, porque está inutilizando también la tierra. Él entonces dijo: Adón, déjala aún todavía este año, el 4, ¿sí? Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si da fruto, pues bien, y si no, la cortarás después. Vamos a sumergirnos ahora en la fuente. Vamos a excavar y tratar de sacar agua del pozo de la Torá, como Isaac. En esta parábola vemos algunos elementos. En primer lugar, un árbol, una higuera, un árbol, una viña, Israel. Pero aún más, vemos a alguien que hace 3 años, que estuvo buscando fruto y no lo halló.
Pero esta persona que abona, ¿sí? Que abona la higuera y que cava alrededor de ella un surco, le pide al dueño de la viña que aún la deje un año más, un cuarto año. Y si llegara a encontrar fruto, que la deje crecer, y si no, que la corte. Entonces, vamos a entender ahora por qué Miriam vio un hortelano, un jardinero, en el huerto del Getsemaní. Vamos a ir a la Torá, al libro de Levítico. Dice la Torá lo siguiente. Vayikra, Levítico, capítulo 19, Pasuk, verso 23 al 25. Y cuando entren en la tierra y planten toda clase de árboles, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. Durante 3 años serán incircuncisos. No podrás comer ni tomar de su fruto. Pero el cuarto año, todo fruto que dé será consagrado en alabanzas a Adonai. Y el quinto año comeréis de él, de ese árbol, comeréis ese fruto. Yo, Adonai, vuestro Elohim. Fíjense qué interesante lo que dice la Torá. Cuando entren en la tierra que Adonai les da, Israel, Canaán, y planten toda clase de árboles, no podrás tomar absolutamente nada durante 3 años. Pero el cuarto año, si empezara a dar fruto, lo vas a consagrar para el Eterno. Y el quinto año podrás tomar de ese fruto. En la parábola de Lucas, de Gilel, capítulo 13, podemos apreciar de que hay alguien que cuida del árbol de la viña, de la higuera, y cava alrededor de ella un surco. Y hace 3 años, como dice Levítico, que viene a buscar fruto y no lo encuentra, pero como bien marca la Torá, si hubiera habido fruto, tampoco lo puede tomar, porque la Torá lo prohíbe, porque la ley lo prohíbe. Pero el cuarto año, si diera fruto, dice el capítulo de Levítico, podrá consagrarlo a Adonai y tomarlo el quinto año. Y aquel que está abonando, que está cuidando de esa viña, en la parábola de Lucas de Gilel, que cavó alrededor de ella un surco, un cerco, la Torá es ese cerco, le pide al dueño de la viña, a su padre Adonai, Mashiach, que si bien no hay fruto, aún la deje un año más, un cuarto año, tal como lo marca la ley. Y si empezara a dar fruto, pues bien, que la deje. Y si no, la puede cortar. Mashiach, Yeshua, es el hortelano. Es el jardinero que Miriam vio en el huerto, en el Getsemaní. Mashiach es la Torá viviente, como bien decía Shaul Pablo, porque la Torá es espiritual, Israel es espiritual. La revelación del Mesías es un misterio espiritual.
Pero ustedes no son hijos de Abraham porque ustedes no ven al Mesías en la Torá. Las escrituras hablan de mí. Ustedes creen que en la letra hayan la salvación, pero es en la letra que ustedes tienen que buscar, porque es la Torá la que habla de mí, del hortelano, del jardinero, de la parábola que muy bien plasmó Lucas en el capítulo 13. Abba, Padre, yo sé que hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta viña, en este árbol, tal como marca la Torá en el capítulo 19. Yo sé que durante 3 años no puedo tomar fruto de ella, pero aún así no he encontrado fruto. Pero tu ley marca de que si al 4.º año diera fruto, yo podría consagrarla a ti y a partir del 5.º año empezar a comer de ella. Pues bien, Lucas nos relata lo siguiente: déjala, Abba, el siguiente año, el 4.º. Y esperemos a ver si da fruto. Si da fruto, yo comeré de ella. Porque como bien dice Proverbios, quien cuida de la higuera, Mashiach, quien cuida de la higuera de Israel, del árbol, comerá de ella. Interesante, ¿no? Déjala este 4.º año. Y si no da fruto, pues bien, córtala. Pero Israel, a partir de ese 4.º año, de la obra del Mesías, de Yeshua, empezaría a dar fruto hasta los tiempos del fin. El Mesías es el hortelano, es el jardinero. Juan, Yohanan, capítulo 20, verso 15. Y Yeshua le preguntó: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Y ella creyó que era el jardinero. Amos, capítulo 7, verso 14. Profecía mesiánica. No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que poseo ovejas y recojo higos silvestres. Un hortelano, un jardinero. Zacarías, capítulo 13, versos 5 y 6. Y dirá Mashiach: no soy profeta, labrador soy de la tierra. Labrador de la tierra, jardinero, hortelano, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos, jardinero, labrador? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis javerín, de mis amigos. Mashiach, el hortelano, el jardinero, que vio la mujer en el sepulcro. Cantares, capítulo 8, versos 13 y 14. Oh tú que moras en los huertos, el hortelano, mis compañeros están atentos a tu voz. Déjame que la oiga, apresúrate, amado mío. Marcos, capítulo 14, verso 32. Y fueron al huerto de los olivos, llamado Getsemaní. Y Yeshua dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. El hortelano. Dice el Nuevo Pacto, las escrituras de los discípulos, de los Talmidim, que en Yeshua, en el Mesías, se hallan escondidos y completos todos los tesoros de la sabiduría, de la Jokmá. Proverbios, capítulo 3. Bien favorecido, bienaventurado es el hombre, la mujer que halla la sabiduría, la Jokmá, el Mesías. Ella, en el Pasuk 18, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados los que la retienen. Ella, la sabiduría, es árbol de vida. Y en él se hallan escondidos y completos todos los tesoros de la sabiduría en Mashiach.
árbol de vida. Cada uno de nosotros, aquellos que hemos sido redimidos, que hemos sido llamados, que somos parte del remanente para este último tiempo, que somos parte de Israel, somos un árbol. El Eterno compara a Israel, a cada uno de sus hijos, con un árbol. Y en la tierra de Israel hay diferentes tipos de árboles. Así como un día Israel fue parte del buen olivo, también se convirtió en un olivo extraño y fue desarraigado. Israel es un árbol. Y el Mesías también. El Mesías es la sabiduría. Es árbol de vida para quienes la hallan, lo hallan. Shoftim, Jueces, capítulo 9. Presta mucha atención. Un oráculo de Elohim, parábola. Fueron una vez los árboles a elegir un rey para sí. Y dijeron al olivo, ven, reina sobre nosotros. Tú, el olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra Elohim? Y a los hombres, para ir a engrandecerme sobre los árboles, el olivo, el aceite, el ruaj. Y dijeron los árboles a la higuera, escucha bien, dijeron los árboles a la higuera, ven tú, reina tú la higuera sobre nosotros. Y respondió la higuera, dejaré mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre todos los árboles. Y dijeron luego los árboles a la vid, escucha bien, presta atención, a la vid, ven tú, reina sobre nosotros. Pero la vid respondió, ¿he de dejar mi mosto, el vino, que alegra a Elohim, Adonai, y a los hombres, para ir a ser grande entre los árboles? La vid, el mosto, el vino. Yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. Mashiach, yo también soy un árbol. Yo soy la vid. Y fueron y dijeron a la zarza, sí, el mismo árbol que Moshe vio en el monte Sinaí, Adonai, Elohim. Y la zarza respondió al pedido de los árboles de que ella fuera rey sobre ellos. Si en verdad ustedes me eligen por Melech, por rey, sobre todos ustedes, venid, abríguense bajo mi sombra. Vengan, abríguense bajo mi sombra. ¿Recuerdas esa famosa frase y ese famoso pasaje? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La zarza, sí, Adonai también es un árbol espiritualmente. Y su hijo Mashiach también, la vid. Sin embargo, en esta parábola de Jueces, la vid no se colocaría por encima de la zarza, de su abba, de su padre. La vid, Isaac. Y mira lo que dice el libro de Jueces en su capítulo 9. Y la vid respondió, ¿he de dejar mi mosto, mi vino, que alegra a Elohim? Alegra a Elohim. La vid alegra a Elohim, Mashiach, Isaac. Isaac en hebreo significa la alegría de Adonai, la sonrisa de Elohim, la alegría del Padre.
la vid, su hijo amado. Qué increíble, ¿no? Parece estar todo estrechamente conectado. Toda la escritura nos habla de los árboles. El Eterno se vale de este recurso para darse a conocer Él en la zarza, para dar a conocer el mayor misterio que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo, el Mesías, la vid, árbol de vida. El fruto del justo, dice el libro de Proverbios, es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida. El justo por los injustos. Árbol de vida. Mashiach. El árbol de vida. Cada uno de nosotros está representado por el Eterno con un árbol. Muchos de nosotros ya hemos sido reinjertados al olivo nuevamente, pero muchos aún permanecen siendo un sarmiento. ¿Qué tipo de árbol eres? Y aún así el Mesías nos hablaba más de una vez acerca de esto. Yo soy la vid, yo soy la alegría de mi padre, yo soy Isaac, el hijo de la promesa, la alegría de mi padre. Yo soy un excavador de pozos, yo soy el jardinero, el hortelano. Y yo he venido a cavar un surco alrededor de la higuera, porque hace 3 años que vengo a buscar fruto y no puedo tomar de ella, porque no lo encuentro, como marca la Torá. Pero sé que aún tengo un recurso, sé que si la dejara un año más y empezara a dar fruto un 4.º año, como marca la parábola de Lucas en el capítulo 13, al 5.º año podré tomarla. Yeshua, el Mesías, es el jardinero fiel, es el hortelano que Miriam vio cuando fue a buscar el cuerpo de el Mesías. Dice el libro de Cantares lo siguiente: mi amado, mi esposo, descendió a su huerto, el hortelano que vio Miriam, a las eras de las especias, para apacentar en los jardines y recoger los lirios. Yeshua. E Israel también es un árbol. Salmos 128, 3. Tu mujer será como la vid, como los pámpanos, que llevan frutos a los lados de su casa. Tus hijos como plantas de olivo, Israel, alrededor de tu mesa. El Mesías es el árbol de vida. Yo les doy vida y no perecerán jamás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hitgalut, Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 22, verso 14. Favorecidos, bienaventurados los que lavan sus ropas y tienen derecho al árbol de la vida, al Mesías. Bereshit, Génesis, capítulo 3, verso 22. Y dijo Adonai Elohim: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, conoce el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y conozca del árbol de la vida, tenga conocimiento del árbol de la vida. Eso nos está diciendo Génesis. Y coma y viva para siempre. ¿Qué significa? Mashiach
el misterio desde antes de la fundación del mundo, preparado desde allí, desde el comienzo, desde el Bereshit, desde el Génesis. El postrer Adán necesitaba remisión de su transgresión. Y era necesario que no comiera del árbol de la vida que estaba allí en el principio, para que no comiera y viviera para siempre bajo esa condición. La verdad es que yo no puedo dejar de asombrarme del amor del Eterno. Y fíjense bien, y el Eterno colocó 2 querubines a custodiar el árbol de la vida. 2 querubines, para que el hombre, en su condición de transgresor, no se llegara al árbol de la vida, a ese misterio, porque aún necesitaba remisión. Qué increíble, ¿no? 2 querubines, 2 testigos. Y fíjense ustedes que cuando Miriam descendió esa madrugada al sepulcro, encontró, ¿qué cosa? 2 custodios, 2 testigos, 2 malajim, custodiando ¿qué? El cuerpo del Mesías, ¿pero qué? El árbol de la vida. ¿Qué paralelismo con Bereshit? Increíble, ¿no? Y el arca del pacto no es más ni menos que la representación, la proyección de lo que pasaría en un futuro y lo que pasó en un principio. 2 querubines custodiando el arca del pacto, la alianza. Y en medio de ellas, el maná. Comida que nunca conociste, ni conocieron tus padres, y que te estuvo alimentando durante estos años en el desierto. Comida de ángeles, el Mesías, la Torá viviente. Yeshua es el hortelano, el jardinero que cavó alrededor de la higuera un surco y que ha estado abonándola. Él ha venido cavando alrededor tuyo un cerco, la Torá, y ha estado, como bien dice Lucas, abonándote, cuidándote continuamente a lo largo de todos estos años, y continúa haciéndolo, porque la Torá es espiritual y el Mesías, la figura del Mesías, también. Y como él decía, si en el árbol verde hacen estas cosas, cuando lo estaban moliendo por nuestras iniquidades y transgresiones, como relata Isaías, cuando fue llevado como cordero al matadero. Si en el árbol verde hacen estas cosas, si en el Mesías hacen estas cosas, si en el árbol de vida hacen estas cosas, ¿qué no se hará en el árbol seco? ¿Qué tipo de árbol eres? ¿Qué tan seco o con vida se encuentra tu raíz? Recuerda siempre que tú no sustentas a la raíz, sino que la raíz de Isaí, el Mesías, descendiente de la casa de David, te sustenta a ti. ¿Qué tipo de árbol eres? El Mesías, como bien decía,
Hablaba en parábolas Israel. Yo vine para sanar a los enfermos y a ustedes les doy a conocer los misterios del reino, pero al resto no. Al resto no. Porque yo no vine a buscar a aquellos que se dicen justos, sadik, sino a los enfermos. El Mesías es el árbol de vida, Él es tu hortelano, tu jardinero. Ahora bien, para finalizar, las últimas palabras de Yeshua, del Mesías, las mismas que le exclamó a Miriam. Miriam, ahora que me has visto, ve y anuncia a tus hermanos que subo a mi Padre. Mateo, Matillahu capítulo 3, verso 10. ¿Y el hacha? El hacha está puesta a la raíz de todo árbol, de toda persona. Y todo árbol, toda persona que no da fruto, es cortado y echado al fuego.